Bienvenidos hermanos a una nueva clase de la Iglesia de Dios. Hoy estamos reunidos en vivo a través de Zoom y también a través de nuestra página en Instagram, iglesiadedios.cb. Estamos transmitiendo en vivo la clase para el día de hoy. La clase de hoy tiene por título Lo que no te han contado sobre la fe. Y es que dentro de este contenido vamos a desglosar, dentro de esta clase vamos a desglosar todo lo referente o lo más importante que nosotros como cristianos debemos de conocer, saber y entender con respecto a la fe como cristianos, porque es importante para nosotros como cristianos estar seguros en dónde está puesta firme nuestra fe. Muy bien, para iniciar vamos a ver un resumen o una recapitulación de lo que nosotros vimos la semana pasada en la reunión. Y es que hablamos de los dos pactos y de cómo cambiamos ahora a estar en la gracia del Señor, que es por medio de la fe en Jesucristo, el ministerio de la reconciliación. Dice la palabra del Señor en Efesios 2, del 11 al 18. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos, incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo, dice la palabra del Señor, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Hermanos, nosotros ahora, tanto los que eran considerados incircuncisos y circuncisos antes, los gentiles y el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios en la ley de Moisés, ahora ambos son hechos un solo pueblo para Dios. Ha hecho un nuevo pacto al que podemos entrar por medio de la fe en Cristo, que se ha sacrificado por cada uno de nosotros, por toda la humanidad, para ser de los dos uno solo, el pueblo de Dios. Ahora tenemos nosotros entrada a ese ministerio, al ministerio de la reconciliación, dice el Señor. Como seguimos viendo en la siguiente diapositiva acá en el Zoom, nosotros ya ahora tenemos entrada al ministerio de la reconciliación, que si quiere leer un poco más puede leer en 2 Corintios 5:18. Pero vamos ahora, ya sabiendo acerca de esto que vimos la semana pasada, a ver lo que nos dice Romanos 3:22 y 24. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, toda la humanidad tiene esas puertas abiertas, tiene esa entrada, tiene ese acceso al ministerio de la reconciliación por medio de la fe en Jesucristo. Y por eso es que nosotros como cristianos debemos de estar seguros de este tema. Todo lo que tenga que ver con referente a la firmeza de nuestra fe debemos de tenerlo claro. Y es por eso que hoy vamos a hablar sobre lo que no te han contado sobre la fe, para estar firmes y para saber que estamos nosotros encaminados en ese camino que nos va a llevar
a alcanzar el galardón que nos tiene preparado Dios a cada uno de nosotros, por quienes su Hijo amado, Cristo Jesús, se sacrificó para darnos entrada a ese ministerio de la reconciliación por medio de la fe. Así que, hermanos, vamos a iniciar este tema antes dando unos ejemplos bíblicos que desde la antigüedad la Biblia nos enseña de que el hombre ha sido justificado delante de Dios por la fe que ha tenido en Dios. Desde la antigüedad, dice en Hebreos 11:4. Vamos a empezar con esto. La palabra de Dios en Hebreos 11:4, aquí nos habla de Abel. Imagínense, ese es el hijo, uno de los hijos de Adán. Y desde entonces se cuenta en el hombre la fe que ha tenido en Dios. Dice en Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún hablan por ellas. Aún habla por ellas. ¿Por qué Abel recibió ese testimonio de que era justo? Alcanzó eso delante de los ojos de Dios, porque lo que él ofreció a Dios fue con fe. Por su fe, su sacrificio fue mucho más excelente, mucho más agradable delante de Dios, y eso lo justificó como justo. Alcanzó testimonio como justo delante de Dios por la fe con la que él obraba hacia Dios. En Hebreos 11:7 también nos habla acá de otro personaje desde la antigüedad que tuvo fe en el Señor, y este es Noé. Dice la Biblia en Hebreos 11:7. Vamos a ver lo que nos dice aquí. Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no venían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La fe que él le tuvo a su Señor, Jehová, lo movió a obedecer, lo movió a crear aquella cosa para prepararse para lo que aún no venía, para lo que él aún no había visto, que ya estaba allí, ¿no? Él tenía que prepararse antes de eso, y la fe que él tuvo en su Señor lo llevó a salvarse, lo llevó a evitar para él y para su familia caer en condenación, así como los demás que no creyeron. Pero su fe lo llevó a esa salvación, a salvarse de esa gran inundación en la que aconteció en el tiempo de Noé. También nos dice la palabra del Señor, dos últimos personajes que vamos a ver como ejemplo de lo que la Biblia nos habla con respecto a la fe en su palabra, la palabra de Dios. Dice en Hebreos 11:8, hablando acá ahora con referente a Abraham. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. No tenía idea, pero su Señor lo había llamado. Dice aquí en Hebreos 11:8, por la fe Abraham siendo llamado, él fue llamado por su Señor, por Dios, y habiendo sido llamado para ir a ese lugar a donde él no sabía dónde era. Él no tenía idea, pero él obedeció en lo que el Señor le dijo: sal de tu casa y ve. Y él salió del lugar donde estaba para recibir esa herencia que el Señor le había dicho que le iba a dar, con la fe que tuvo en su Señor. También vemos acá, como último personaje que vamos a ver en estos ejemplos, antes de entrar en el desglose del contenido de este tema, en Hebreos 11:11. Hebreos 11:11, la palabra del Señor nos habla aquí acerca de Sara, esposa de Abraham. Dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, ya era estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Su Señor la llamó, tal como a Abraham, tal como a Noé, tal como a quien
Abel le ofrecía los sacrificios, tenían la convicción y la certeza de que lo que hacían por el Señor iba a obtener una recompensa, porque quien lo prometió se lo había dicho, porque su convicción estaba en su Señor, estaba en Dios. Sara, aún siendo estéril y habiendo pasado el tiempo en que las mujeres podían concebir un hijo, ella tuvo fe en el Señor y recibió fuerza por el Señor para concebir ese hijo que le había prometido y que ella estaba totalmente segura de que iba a recibir por medio del Señor. Esto es desde el principio lo que es la fe y lo que al hombre lo ha llevado a agradar delante de Dios. Vemos este siguiente texto, lo que nos dice la palabra del Señor con respecto a la fe. Es necesaria la fe para agradar delante de Dios. En Hebreos 11:6, la Biblia nos dice, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No podemos llegar a el camino del Señor sin conocer al Señor, sin creer en el Señor, sin tener la convicción y la certeza de que en el camino en donde yo me estoy dirigiendo va a obtener esa recompensa a la verdad al final del camino. Porque dice aquí, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que va a donde Dios, que aquel que se acerca a Dios crea que le hay, si no, ¿para qué está viniendo? ¿Para un por si acaso? ¿Para un tal vez me salve si yo estoy con esas personas ahí que dicen que se van a salvar también? No, hermano, usted tiene que tener la convicción de que si usted ha venido al camino del Señor, es porque su fe está encaminada en eso, en Cristo Jesús, que se ha sacrificado por nosotros para salvación, y no que porque ese grupito lo crea, yo los voy a seguir a ver si me toca un pedazo también de esa salvación a mí. Así no funciona. Es necesario que en nosotros, como cristianos y seguidores de Jesucristo, exista una fe verdadera para así poder agradar nosotros delante de Dios, tal como Abel cuando ofreció su sacrificio, tal como Noé cuando obedeció a lo que el Señor le había dicho que hiciera, tal como Abraham que también obedeció y salió sin saber a dónde iba, y tal como Sara que tenía la convicción y la certeza de que iba a recibir esa promesa de tener ese hijo, aún habiendo pasado el tiempo de las mujeres para concebir. Ella tenía esa fe porque ella creía en su Señor, en Dios, así como nosotros creemos en nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Así que bien, ahora vamos a desglosar. Estos puntos son los que vamos a desarrollar para la clase de lo que no te habían dicho con respecto a la fe o sobre la fe. Vamos a desglosar 6 preguntas, que estas son: ¿cómo se obtiene la fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué importancia tiene la fe? ¿Cómo se compone la fe? ¿Se puede perder la fe? ¿Cuál es nuestro deber en la fe? Así que, habiendo recibido estas 6 preguntas, vamos a empezar con la número 1. ¿Cómo se obtiene la fe? La palabra del Señor en un texto muy tácito nos enseña la manera por la cual el hombre recibe esta fe. Recibe la fe en nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Y es que la fe viene por el oír la palabra de Dios. En Romanos 10:17, la Biblia nos dice, Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí está, entendible, que la fe en nosotros entra por haber escuchado la palabra del Señor, por haber escuchado esas buenas nuevas, por haber escuchado el evangelio de salvación en donde entendemos de que Jesucristo, crucificado en la cruz, se sacrificó por toda la humanidad para permitir con su resurrección también darnos a nosotros acceso a un ministerio nuevo,
al ministerio de la reconciliación, para que nosotros podamos librarnos de las cadenas de Satanás y entrar al reino de su amado Hijo, al reino de Dios. Es por eso también que la Biblia nos enseña en Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermanos, ¿cómo una persona puede invocar al Señor sin haber conocido que hay un Señor? ¿Cómo vamos a creer en Dios sin saber qué es lo que Él tiene para nosotros? ¿Qué es lo que Él nos dice? ¿Cómo vamos a obedecerle sin saber cuáles son sus mandamientos? ¿Cómo vamos a escucharlo si no tengo quien me predique sus buenas nuevas? Es necesario para la humanidad escuchar el evangelio del Señor, para que así cada uno de nosotros tengamos la oportunidad por su misericordia de alcanzar esa fe en Jesucristo para entrar en el camino de la salvación. Por eso en Marcos 16:15-16, la palabra del Señor nos dice y nos manda a cada uno de nosotros como ministros del Señor en Marcos 16:15-16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí vemos y sabemos ahora cómo se obtiene la fe. La fe se obtiene por el oír. ¿El oír qué? El oír la palabra de Dios. El oír a sus ministros predicando el evangelio, para que así podamos invocar su nombre creyendo en nuestro Salvador, para que así podamos creer en aquel del que oímos, para que así podamos nosotros tener acceso a ese ministerio de reconciliación y nos desliguemos de esas ataduras de la ley del pecado, de todas esas transgresiones a la obediencia del Señor y nos encaminemos ahora en el camino de la obediencia, en el camino de la sabiduría del temor en Cristo Jesús, quien se sacrificó por nosotros, y teniendo nosotros fe en eso, fe en el que Él murió y resucitó, y así como resucitó también nos hará a nosotros resucitar, nosotros nos encaminemos teniendo fe, procediendo al bautismo, obedeciendo su palabra, a ser salvos por medio de la fe que tenemos en Cristo Jesús, por medio de haber escuchado su palabra y haber atendido esa palabra y seguir el camino que el Señor quiere que el hombre siga. Con esto vemos la primera pregunta con referente a cómo se obtiene la fe. Ya vemos que es por el oír y que es importante que nosotros, ministros del Señor, expandamos y pregonemos el evangelio de Dios para que todas las personas tengan esa posibilidad de, por la misericordia del Señor, alcanzar a tener fe en nuestro Señor Jesucristo para poder alcanzar salvación. La segunda pregunta es, ¿qué es la fe? ¿Qué es esto de la fe? Que yo creo que la fe es cuando Noé le creyó al Señor de que venía una lluvia, él creyó, ok. Cuando Abraham le creyó al Señor de que tenía que salir y le iba a dar una herencia, él creyó, Sara creyó también, y Abel tenía la convicción de que el sacrificio que él estaba haciendo era para Dios, ok, pero vamos a ratificar esto con la palabra del Señor. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 11:1, texto muy claro, nos da dos cosas importantes sobre la fe. Y es que dice así en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa certeza en que lo que el Señor tiene en su palabra es mi esperanza, que mi esperanza es ser salvado, ser librado de las cadenas de Satanás,
ser librado de esa condenación eterna para pasar al gozo de nuestro Señor y con Él vivir la vida eterna, tener ese galardón y tener la convicción de que aunque nosotros no lo veamos, Él lo tiene preparado para nosotros y lo vamos a recibir. Esto es en esencia lo que es esa fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús. También nos dice la palabra del Señor en Efesios 3:12, en quien tenemos, como cristianos, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. En Efesios 3:12, la palabra del Señor dice dos características que el cristiano tiene para con Dios por medio de la fe en Él. El cristiano tiene por medio de la fe en Él para con Jesucristo nuestro Salvador, en quien tenemos seguridad. No estamos tambaleando, no estamos diciendo un quizás me salve, quizás me libre del mal. Estoy seguro de que Él me libra del mal, de que Él me encamina por el sendero correcto para alcanzar ese galardón. Y tengo acceso con confianza. Si yo soy un cristiano con una fe verdadera, yo tengo ese acceso con confianza a mi salvación. Y cada día puedo decir al Señor, yo voy a entrar en tu gozo cuando pase esta vida, porque yo estoy en tu camino y fiel es tu promesa. Por medio de la fe que nosotros tenemos en Él, tenemos esa seguridad y esa confianza que es nuestra fe en Cristo Jesús. Y mire lo que nos exhorta la palabra del Señor en el siguiente texto. En la palabra nos dice, en Hebreos 10, 35 al 38, la Biblia nos dice, en Hebreos 10, 35 al 38, no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Vemos cómo se liga lo que estamos viendo hasta el momento con lo que ya habíamos visto anteriormente. Es importante mantener la fe. No perdáis vuestra confianza, dice aquí en Hebreos 10, 35 al 38. No perdáis vuestra confianza. ¿Qué es esta? Nuestra fe. Porque esta confianza que tenemos en Cristo Jesús tiene grande galardón. Tiene una promesa. Y es necesario que nosotros nos mantengamos con paciencia, porque habiendo hecho su voluntad, la voluntad de Dios, la voluntad de Cristo Jesús, quien se sacrificó por nosotros para que obtengamos salvación, si nos mantenemos en eso, con confianza, con paciencia, aunque sea un poco de tiempo, aunque sea más tarde, no tardará, Él va a venir. Y esa promesa la vamos a obtener, pero si nosotros retrocediéramos, si nosotros tirásemos nuestra fe por el suelo, entonces, si no tenemos fe, no vamos a agradar delante de Dios. Vamos a tirar todo aquello por lo cual el Señor nos iba a recibir en su gozo y vamos a caer en condenación, vamos a apartarnos de Dios, porque nosotros decidimos apartarnos de Él cuando Él nos tenía eso preparado, ese galardón listo para nosotros mientras nosotros mantuviésemos nuestra confianza, mientras nosotros viviéramos en fe y no retrocediéramos para agradar delante de Él. Y esto es lo que es la fe en primera mano. Porque ahora vamos a ver un poco más, a ver lo que nos dice la palabra del Señor más profundamente. Porque Abraham no solamente creyó, sino que lo obedeció. Porque Noé no solamente lo escuchó, sino que también obró. Porque Abel
no tuvo la fe porque estuvo sentado debajo de un árbol, sino porque él estaba haciendo un sacrificio al Señor. Cada uno de ellos tuvo algo que hizo, que justificó la fe que ya tenía en el Señor. Y antes de pasar a ese punto tan importante, que vamos a ver más adelante y vamos a ahondar un poco más profundamente en la fe, vamos a ver la importancia. Como tercera pregunta, ¿qué importancia tiene la fe? ¿Por qué es importante la fe? Ya conocimos de que la fe es importante porque sin la fe es imposible agradar a Dios. Y de que para nosotros es necesario tener la fe, la convicción, la certeza, la seguridad, la confianza en todas esas promesas que el Señor nos tiene preparada para lograr alcanzarlas. ¿Qué importancia tiene la fe? Muy bien, vamos a ver como primer texto Efesios 2, 8 al 9. La palabra de Dios nos dice de que esto es un don de Dios. Es un regalo que Dios le ha dado a la humanidad. Es una nueva oportunidad. El ministerio de la reconciliación. La ley de la fe, la ley del Espíritu. Es una gracia que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros para unir a los dos pueblos, los incircuncisos y circuncisos que eran antes, y hacer de ellos uno y tener ese gran regalo por medio de la fe en Cristo Jesús. En Efesios 2, 8 al 9, la Biblia nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Está contradiciendo algo que dije anteriormente? No. Vamos a seguir escuchando lo que nos dice la palabra del Señor. Y aquí en Efesios 2, 8 al 9 nos dice de que esto es don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Es un don que el Señor nos ha dado a la humanidad de tener ese acceso. Nos dice en 2 Tesalonicenses 3, 2. La Biblia en 2 Tesalonicenses 3:2 nos dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Este don que ha dado el Señor, ¿para quiénes? Para todos aquellos que quieren seguirle, para todos aquellos que han alcanzado su misericordia y se han movido de estar en las tinieblas a querer seguir a nuestro Salvador Jesucristo, porque esta fe viene de Dios. Y es importante porque esta fe nos abre paso a la salvación. Vemos lo que nos dice en 2 Tesalonicenses 2:13. 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La fe, hermanos, nos abre paso a la entrada en la salvación. El Señor desde el principio tenía preparado para todos nosotros que íbamos a ser justificados por medio de la fe, que por medio de la fe en Jesucristo nosotros íbamos a poder llegar a obtener salvación. Por eso es importante la fe, por eso es importante tener una fe verdadera para el cristiano, no simplemente seguir el rebaño sin saber a dónde vamos, seguir a la multitud sin tener la convicción o la seguridad de lo que estamos haciendo, no, sino estar completamente convencidos y tener la certeza de lo que nos tiene preparado nuestro Salvador, porque la fe es esa llave que nos abre paso a la salvación que viene por el oír la palabra del Señor. Vamos a ver lo que nos sigue diciendo la palabra de Dios en 1 Corintios 15:2. Es importante para alcanzar la salvación, la fe es importante para alcanzar la salvación. En 1 Corintios 15:2, la Biblia nos dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Perdón.
Si retenemos la palabra que nos han predicado, seremos salvos. Si no, creísteis en vano. ¿Qué significa retener? Retener no solamente guardarla dentro de nosotros. Vamos a ver más adelante lo que se refiere a esto. Y es que es importante para el cristiano retener lo que el Señor le dice, porque en su camino él va a tener que obrar. Pero nos dice que la fe no es por obra para que nadie se gloríe. No se preocupe, que en el siguiente punto vamos a desglosar esto. Ahora, siguiendo con esto de que la fe es importante para alcanzar la salvación, nos dicen Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Si nosotros queremos llegar a ser delante de Dios considerados tal como Abel, justo, llegó a tener el testimonio de que era justo delante de Dios, porque su sacrificio fue con fe, fue agradable delante de Dios. Si nosotros queremos ser vistos delante de Dios como justos, tenemos que alcanzar también delante de Él una fe verdadera para así poder alcanzar esa vida en Cristo Jesús. También nos dice la palabra del Señor que el hombre va a ser justificado por la fe de Jesucristo. Así como nos ha dado la fe para entrar en la salvación, nosotros vamos a ser justificados por esa fe en Jesucristo. En Gálatas 2:16, la palabra del Señor nos dice, Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora, venimos entendiendo lo que nos decía anteriormente la palabra de Dios, de que seremos salvos no por obras por fe, no por obras para que nadie se gloríe. ¿A qué obras se refería? A las obras por las cuales seremos justificados. Ya no seremos justificados por las obras de la ley. Dice la palabra de Dios en Gálatas 2:16, pero seremos justificados por la fe. A estas obras se estaba refiriendo, a las obras de la ley por las cuales nosotros ya no seremos justificados. O sea que ya nosotros no tenemos que ver con lo que decía la ley anterior, la ley escrita en piedra, la ley de Moisés, porque por medio de estas palabras no seremos justificados agradables delante de Dios, sino que seremos agradables delante de Dios siendo justos por medio de nuestra justificación en la fe de Jesucristo. Hermanos, no podemos dejar de lado la fe. Ya hemos visto de que la fe es importante porque por medio de ella encontramos esa entrada a la salvación que nos tiene el Señor preparada, y de que por medio de la fe en Jesucristo seremos justificados, no por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Por eso no debemos dejar de lado la fe en Cristo Jesús. Nos dice la palabra de Dios en Mateo 23:23. Dice así, Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aquí el Señor le habla a aquellos que vivían en la ley de Moisés, quienes en su momento, haciendo parte de lo que les competía hacer, olvidaban la justicia, la misericordia y la fe. Y si ellos lo hacían, nosotros en la actualidad, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Claro que sí. Hay quienes van a la iglesia solo por decir que van a la iglesia, solo por sentir de que si estoy yo en la iglesia, yo en algún momento seré salvo. Pero no debe ser así, porque es necesario ir a la iglesia en la actualidad, es necesario congregarse,
Es necesario escuchar la palabra del Señor, pero ¿de qué nos vale escuchar? Si nos entra por un oído y nos sale por el otro. Si así como aquellos en ese tiempo que solamente hacían parte de los que le competía hacer y olvidaban la fe, nosotros ahora simulamos ser cristianos, pero olvidamos nuestra convicción. Porque nuestra convicción no es simplemente escuchar, sino obrar en la fe de Cristo. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente punto. Sin dejar de lado lo que estamos desarrollando, es importante la fe, porque por medio de la fe encontramos la entrada a la salvación y por medio de la fe todos nosotros seremos justificados. Como último texto para este punto, nos dice la palabra del Señor y nos reafirma de que el hombre es justificado por la fe. En Romanos 3, 27 al 28. Romanos 3, 27 al 28 nos dice así. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Mire cómo claramente la Biblia nos lo reafirma. ¿Sin qué obras nosotros vamos a ser justificados? Sin las obras de la ley seremos justificados, porque es por medio de la ley, de la fe, que nosotros seremos justificados. Por medio de la fe en Jesucristo es que el hombre será justificado y hallado justo y agradable delante del Señor. Por eso es importante para nosotros como cristianos alcanzar y mantener. No la perdamos. Tenemos que mantener una fe verdadera delante del Señor para alcanzar ese agrado y ese testimonio de ser hallados justos delante de Él. Así que vamos a pasar a la siguiente pregunta. La cuarta pregunta de este tema dice así: ¿cómo se compone la fe? Hemos visto que la fe es certeza, convicción de lo que no se ve, la seguridad y la confianza que tenemos en aquel que nos tiene esas promesas preparadas de que nos la va a dar y que no tardará, sino que va a ser en el momento que tiene que ser. ¿Cómo se compone la fe? Porque la Biblia nos habla más profundamente acerca de eso. Vemos como primer texto en Santiago 2:19. Para los que creíamos que simplemente con haber escuchado de que existe un Dios, creer en que existe un Dios, ya soy salvo. No, señores. Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. Bien hacemos si creemos en que Dios es uno. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué diferencia hay entre el hombre y los demonios? Que creen en el Señor y le tienen temor. El hombre es capaz de obedecerle, mientras los demonios no. Lo importante para Cristo es nuestra fe que obra por el amor. Dice en Gálatas 5:6. Es lo importante para Cristo, porque está bien que el hombre crea en Dios, pero lo importante para Cristo no se queda allí, sino que nuestra fe obre por el amor. En Gálatas 5:6 la palabra de Dios nos dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión no vale, sino la fe que obra por el amor. Esto es lo que complementa la fe. Esto es lo que complementa nuestra convicción en nuestro Señor y Salvador. No simplemente creer que existe, saber que se sacrificó por nosotros, sino que nuestra fe sea hallada verdadera para nosotros alcanzar testimonio de ser justo delante de Dios. Y la fe que le importa al Señor es la fe que obra por el amor. Nos dice la palabra del Señor en Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si ya vimos anteriormente de que tanto el hombre puede creer en Dios y está bien, pero los demonios también creen en Dios y tiemblan.
y vemos de que lo importante para Cristo no es si somos circuncisos o incircuncisos, sino que nuestra fe sea una fe que obra por el amor. ¿De qué nos vale a nosotros decir que tenemos fe si no tenemos obra? Nos dice Santiago 2:14. ¿Podrá esa fe salvarnos? Dice en Santiago 2:20. Más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y nos reafirma cómo se compone la fe, y es que es similar al cuerpo del hombre, en donde nosotros, si no tenemos espíritu, estamos muertos y somos un cuerpo inerte, se convierte en una cosa, es un pedazo de carne. Asimismo es la fe. La fe sin obras en el cristiano está muerta, no se está moviendo, no está haciendo nada para ser justificada. ¿Cómo se va a ver que es una fe verdadera delante de Cristo? Porque lo que le importa a Cristo es que la fe del cristiano sea en obra por el amor. Es una fe que obra por el amor. Nos dice la palabra de Dios en Santiago 2:26 para reafirmar lo que estamos enseñando acerca de cómo se compone la fe. Santiago 2:26 nos dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe sin obras no se puede justificar. Es necesario para el Señor Jesús que nuestra fe sea una fe que obre por el amor, sea una fe viva, una fe justificable por las obras en la fe. En Santiago 1:22 nos dice la palabra del Señor: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es importante reconocer algo. La fe llega por el oír la palabra de Dios, pero se justifica en nosotros por medio de las obras en el amor que le tenemos a aquel que conocemos ahora que se sacrificó por nosotros. Obedeciendo su palabra es como ahora nosotros reaccionamos por medio de la fe que recibimos de él al escuchar su palabra. Es así como nuestra fe justificada por medio de nuestras obras en la fe, obedeciendo, siendo hacedores de la palabra que escuchamos. No simplemente me entra por aquí, me sale por acá, sigo mi vida tal cual. No. Escuchando, estando pendiente, se crea en nosotros esa confianza, certeza, convicción y seguridad en que lo que el Señor me está enseñando es para mí, es para que yo pueda obtener esa salvación, para que pueda ser librado. Y me pongo en marcha, me pongo a obedecerle, me pongo a hacer lo que Él me manda, porque mi fe, que viene por medio de Cristo, se justifica por mis obras en la fe. Mi fe obra en el amor. Así es como se compone la fe. La fe sin obras está muerta, y no las obras de la ley que ya vimos, por medio de las cuales nadie será justificado, sino que nuestra fe, por medio de hacer lo que el Señor nos dice, de nuestras obras en la fe, de serle fiel a Él, de obedecerle, de seguir sus mandamientos, nuestra fe se justifica. Para así como Abel ofreció un sacrificio delante del Señor, se justificó su fe. Así como Abraham obedeció al Señor, se justificó su fe. Así como Noé se puso a trabajar, justificó la convicción que tenía en lo que el Señor le había avisado para no caer en condenación junto con su familia en ese diluvio, sino salvarse. Así nosotros también, por medio de nuestras obras en la fe, justificamos la fe que tenemos en nuestro Señor para alcanzar ese galardón que Él nos tiene preparado. Y como último, dos textos para esta pregunta. Nos dice la palabra del Señor en Santiago 2:18. Santiago 2:18 dice así: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hermanos, es importante para el cristiano, para uno mismo, saber que si yo soy un cristiano verdadero, ¿qué estoy haciendo para que el Señor me
para ser yo agradable delante de Dios. Sé que estoy en el camino de Cristo y que quiero recibir ese galardón, pero ¿qué yo estoy haciendo por medio de lo que Él nos ha mandado para agradarle a Él? Porque Él ya nos ha estipulado una palabra. Es la palabra profética más segura, su Biblia. Ahí Él nos ha dejado el manual a seguir. El manual para cada uno de nosotros que teniendo fe en el Señor obramos conforme a eso, porque mediante sus mandamientos es como nosotros justificamos nuestra fe y recibimos delante de Dios testimonio de ser hallados justos para alcanzar salvación. Es por eso que la fe se compone de la fe, que es creer en el Señor, tener esa convicción y certeza, aún no viéndolo, sabiendo que vamos a alcanzar y vamos a recibir esas promesas, y obrando para justificar en lo que nosotros creemos, obrando en las obras de la fe, siguiendo sus mandamientos, siguiendo las ordenanzas que Él nos tiene preparadas en la Biblia para nosotros, en la ley de la gracia. En 1 de Timoteo 1:5, la Biblia nos dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Hermanos, si yo llevo 2, 5, 10, 15 años yendo cada domingo, cada miércoles, cada día que yo vaya a la iglesia, sentándome, yéndome, y voy al mundo y soy del mundo y vengo a la iglesia y soy cristiano, no estamos teniendo una fe verdadera, estamos fingiendo nuestra fe, porque vivimos como hipócritas. Es necesario para nosotros delante de Dios mostrar una fe verdadera, mostrar eso que al Señor Jesucristo le vale, porque a Él no le vale si somos gentiles, si somos circuncisos, incircuncisos. Al Señor lo que le importa es que nuestra fe sea movida por obra en el amor, de que no solamente creamos en Él, sino que también le obedezcamos, para que así nos encaminemos en el camino de la salvación y del galardón que Él nos tiene preparado a cada uno de nosotros. Así pasamos ahora a nuestra penúltima pregunta, y esta es, ¿se puede perder la fe? ¿Es posible que yo pierda la fe? Si yo estoy convencido, seguro de que yo estoy en el camino del Señor para alcanzar ese galardón, ¿puedo yo perder esa convicción? ¿Puedo yo perder la fe que tengo en el Señor Jesucristo? Bien, como primer punto, tenemos la duda. Es algo que tenemos cada uno de nosotros dentro de nosotros, que se genera desde el corazón para hacernos desistir de seguir en el camino correcto. La duda. ¿Qué nos puede hacer perder la fe? Dice en Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Si nosotros dudamos, vamos a estar así, yendo para aquí, para allá, yendo, y nunca estamos firmes, porque tenemos duda, porque estamos dudando, porque no tenemos una convicción segura, no tenemos una certeza en lo que nosotros estamos haciendo, en lo que nosotros estamos pidiendo, como dice aquí en el texto de Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque aquel que duda está movido por todo. Así como las ondas del mar es movido por el viento, así es aquella persona, no está firme en la fe de Cristo. En Mateo 21:21, la palabra de Dios nos habla aquí diciendo, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. La fe del cristiano crece mucho por medio del Espíritu, pero si el hombre permite que la duda le arrebate esa fe, le va a impedir su crecimiento, le va a impedir obrar en la fe de una manera correcta. La duda nos aparta de Cristo.
Vemos lo que acontece ahora en Mateo 14:31. Mateo 14:31 nos dice, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hablando aquí de este apóstol que había caminado por el agua porque el Señor le había dicho, ven, pero él en ese camino tuvo miedo y cayó al agua. Y le dice Jesucristo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si no hubiese dudado, hubiese llegado donde Cristo sin más, pero dudando, cayó en el agua y le pidió auxilio a Jesucristo para que lo sacase. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, tengamos cuidado con eso, esa vocecita en la cabeza a veces, que nos hace dudar del camino que estamos siguiendo, porque esa duda nos aparta de la verdadera fe que nosotros tenemos en el camino del Señor. Y también vemos, como segundo punto dentro de esta pregunta, que también hay agentes que nos quieren sacar de esa firmeza que nosotros tenemos, de esa fe que tenemos en Cristo Jesús. Y estos son los engañadores y sus doctrinas falsas. En 1 Timoteo 4:1 nos dice la palabra de Dios, 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así como la fe entra por el oír, así también el engaño de estas doctrinas falsas, de esos espíritus engañadores que van en contra de la voluntad de Cristo. También nos dicen cosas al oído para que nosotros caigamos de nuestra firmeza, para que nosotros seamos movidos como el viento, para que no estemos firmes en la fe de Cristo, sino que seamos hallados apóstatas de la fe. En Gálatas 3:1 la Biblia nos dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién os fascinó? A ellos también. Espíritus engañadores llegaron, los fascinaron con algún cuento engañoso para no obedecer la verdad de Cristo. Su fe fue movida. Y ya sabemos que la fe viene también con las obras de la fe, que es obedecer su palabra. Entonces estos Gálatas, habiendo ellos en algún momento entrado y obtenido la fe de Cristo y obedecido la verdad, ahora fueron fascinados, fueron movidos de su fe para no obedecer a la verdad. Nosotros podemos ser movidos, podemos perder esta fe que tenemos si no la tenemos bien cimentada en la roca que es Jesucristo y nos dejamos llevar por la duda o por el engaño. Así que tenemos que estar seguros nosotros que mantenemos una fe verdadera, que ya conocemos y sabemos que la fe viene por las obras en el amor, que es la fe y la obediencia a sus mandamientos, la obediencia a su palabra, porque por medio de esto nuestra fe es una fe verdadera y no una fe fingida. Nuestra fe se justifica para ser hallados delante de Dios como justos y agradables. Y ahora, como último punto, vamos a conocer cuál es nuestro deber en la fe. Porque para que no llegue a nosotros duda, para que a nosotros no llegue a nuestros oídos engaño y creamos al engaño, nosotros tenemos un deber. Tenemos nuestro deber en la fe. Y es que creyendo y obedeciendo debemos mantenernos en crecimiento. Nos dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 13:5. 2 de Corintios 13:5 nos dice aquí la palabra de Dios. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo estaba en vosotros,
a menos que estéis reprobados. Es necesario que nosotros nos examinemos y que cada día sepamos nosotros con veracidad y certeza y que tengamos la convicción de que nuestra fe está siendo una fe verdadera y que no estamos cayendo en una fe fingida, que no estamos cayendo en una monotonía de decir que sigo a Cristo cuando no estoy haciendo nada para obtener ese galardón. En saber que nuestra fe no está muerta porque estoy obrando en la fe de Cristo, estoy obedeciendo, estoy haciendo, estoy siendo hacedor en el ministerio de Cristo. Tenemos que examinarnos y saber para con nosotros mismos que estamos completamente en esa fe, en ese ministerio de reconciliación. También nos dice la palabra del Señor en 1 de Timoteo 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Debemos nosotros nutrirnos en la palabra de la fe para crecer como cristianos, alimentar al espíritu para que no esté débil, para que no esté desaliñado, no esté débil y que cualquier engaño pueda llegar y movernos de nuestra firmeza. Debemos de nutrirnos en el espíritu por medio de las palabras de la fe, por medio de la Biblia, ahí donde se encuentran los mandamientos y todo lo que nosotros debemos obedecer estando en la fe de Cristo. En 1 de Timoteo 4:16 también nos exhorta la palabra de Dios. En 1 de Timoteo 4, versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo. Esa vocecita de duda, échala de ti. Nútrete en la palabra. Sé fuerte en la palabra de Dios, en espíritu y en verdad. Persiste en la doctrina que has aprendido. Persiste en obedecer la palabra de Dios. Persiste en tener la seguridad de que esa promesa, ese galardón que nos tiene preparado, va a llegar en el momento justo y adecuado. Y nos dice también en 1 de Timoteo 4:12. La palabra del Señor nos dice aquí, 1 de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, hasta los más jóvenes, hasta los más viejos. Ninguno tenga en poco tu juventud. No importa, hermanos, cuán joven somos. Para Cristo lo que importa es que mantengamos una fe que obra por el amor, que nosotros seamos ejemplo como creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza para con los demás. Que haya una justificación de ese hombre es cristiano y se nota que es cristiano. Ahí es donde nosotros, esto es lo que nos exhorta la palabra de Dios. Ahí es donde nosotros debemos de mantenernos firmes en la fe verdadera en Cristo Jesús. Esto es lo que la Biblia nos exhorta y lo que nos dice de que es nuestro deber en la fe, mantener esta fe verdadera hasta el final, nutrirla, persistir en ella, examinarnos cada día y ser ejemplo para con los demás. Ahora, hermanos, reflexionemos. Tenemos para terminar unos últimos 2 textos de reflexión. Ya hemos visto aquí todo lo que no te han contado de la fe, porque a veces se queda muy light de que la fe es creer en Cristo. Sí, es una parte, pero ya hemos visto los componentes. Es que la fe viene acompañada de las obras en la fe. La fe que obra en el amor, eso es lo que le importa a Cristo, hermano. Reflexionemos ahora con estos 2 textos en 2 de Juan 1:8 y Apocalipsis 22:2. Primero vamos a leer lo que dice 2 de Juan 1:8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. No sea que en el camino nosotros hayamos obrado
y yo diga, ok, ya hice mi trabajo 3 años, ahora me voy a tomar una década sabática, ya no voy a obrar para el ministerio, ya yo trabajé 3 años, ya yo tengo la salvación ganada. Hermanos, hasta el final nosotros debemos de persistir, no sea que perdamos el fruto de nuestro trabajo, no sea que no recibamos ese galardón, sino que persistiendo y manteniéndonos hasta el final, recibamos, hermanos, galardón completo por medio de la fe en Cristo Jesús, que viene de creer en Él con convicción y de obrar. Por medio del amor que tenemos en Él, obedecemos sus mandamientos. Y en Apocalipsis 22:12 nos dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ya estamos totalmente claros de que aquí no nos habla de las obras de la ley, de las obras de hombre, no, nos habla de las obras en la fe que viene de obedecer su palabra para que se justifique nuestra fe verdadera hacia nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, espero que esta clase haya sido de edificación para cada uno de vosotros y que haya sido de regocijo, y espero en el Señor que por su misericordia alcancen también el conocimiento para seguir en su camino, que alcancen la sabiduría para tener ese temor de Dios, de mantenernos firmes en su palabra, de obedecerle y de querer y tener el deseo de alcanzar ese galardón y recibirlo completo en la fe de Jesucristo. Hermanos, que el Señor les bendiga.